memorizar un acontecimiento histórico, es saber para qué nos sirve esa ley, qué podemos hacer con ese conocimiento, cómo operacionalizar ese conocimiento. Y cuando nosotros trabajamos con el conocimiento, muchas veces para ello utilizamos instrumentos, podemos utilizar un microscopio óptico, podemos usar, por ejemplo, un instrumento de medición, de cualquier naturaleza, pues entonces nosotros estamos trabajando con el conocimiento, estamos operando con el conocimiento, resolviendo problemáticas con él. Y ahí están las habilidades que cuando vamos desarrollando y desarrollando, se convierten en hábitos. La habilidad es mucho más consciente, implica la conciencia y la sistematicidad, y el hábito ya se hace un poco más desde el punto de vista inconsciente. Poníamos el ejemplo de la lectura. Me parece que estuvimos hablando del ejemplo de la lectura. Y verdaderamente nosotros vemos que los jóvenes de hoy no les gusta leer. Vemos que hay muchas personas de diferentes edades en la actualidad que prácticamente nunca han leído un libro. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué sucede esto? ¿Quién es responsable de esto? Responsable de esto es la institución académica, la institución escolar. ¿Por qué? Porque nosotros debemos desarrollar las habilidades lectoras, las habilidades de la lectura. Pero no, esto no es un problema solamente del profesor de lenguaje, del profesor de español, pudiéramos decir. Esto es un problema de todos los docentes, porque trabajamos con libros de texto, trabajamos con bibliografía en todas las especialidades. Y si nosotros no mandamos a leer a nuestros estudiantes, si nosotros no ponemos problemáticas para que se resuelvan mediante la lectura, estos estudiantes transitan hasta terminar la universidad y prácticamente en todo ese tiempo no han leído. No los hemos acostumbrado, no hemos indicado que leen, no les hemos exigido que lean. Y cuando se leen y se trabajan habilidades lectoras, se van creando hábitos. Al final, usted siente el placer de leer, nadie lo obliga y usted lee porque ya tiene hábitos de lectura que se han desarrollado a través de habilidades. Vean ustedes como muchas cosas de las que pasan en la vida cotidiana son responsabilidad de la institución escolar. Y reitero, en América Latina hay muchos docentes que creen que instruir es solo ofrecer conocimiento. Ofrecer, o sea, le ofrecen a los estudiantes el conocimiento cuando el conocimiento debería discutirse, intercambiarse. Recuerden esto de lo interpersonal para internalizar en lo intrapersonal. Estas cuestiones están faltando, no puedo ser absoluto, no puedo decir que en todas partes, no puedo decir que todos los docentes, pero sí en muchos docentes, estas cosas al no entenderse van trayendo como resultado problemas que se van arrastrando y profesionales que desarrollamos que no llegan a tener todos los conocimientos, todas las habilidades, todos los hábitos. Pero reitero, instrucción no es solo conocimiento, es conocimiento, pero también es habilidades, y también son hábitos que se van alcanzando a través del desarrollo de las habilidades. Y educación es otra cosa, aunque relacionada. Educación se refiere a pensamiento, maneras de pensar. Se refiere a sentimiento, manera de sentir las cosas, convicciones, valores, comportamientos, actitudes. Vean ustedes la diferencia que hay entre instruir y educar. Pero la ley nos dice que siempre que instruimos, educamos. Si nosotros conocemos esto, nos preparamos con mucha precisión y sabemos que estamos trabajando con estudiantes que tienen que pensar, que tienen que desarrollar su pensamiento, tienen que desarrollar su pensamiento lógico, tienen que saber tener criterios, puntos de vista, porque para resolver cualquier problema, en primera instancia hay que tener creatividad y eso se desarrolla en la institución académica. Por tanto, vean ustedes la diferencia que hay entre instrucción y educación, pero al mismo tiempo si educamos, instruimos, y si instruimos, educamos. Pero conociendo esto, estamos mucho mejor preparados para enfrentar todas estas cuestiones. También hablamos de conocimiento y también hablamos de habilidad. O sea, cuando nos metemos a analizar
esta primera ley, estamos hablando no solamente de instrucción y de educación, sino que también estamos hablando de conocimientos y de habilidades. Y conocimientos son, digamos, saberes, información que se recibe e interioriza una persona, en este caso nuestro, un estudiante, mediante la experiencia o la educación. Comprensión teórico-práctica. O sea, que el conocimiento, que de hecho es el reflejo de la realidad objetiva en la conciencia, ¿no? En la corteza cerebral humana, tiene que ver con los saberes, tiene que ver con la información que se recibe, se interioriza, se internaliza. En este caso, el sujeto cognoscente puede ser una persona, en el caso del proceso es un estudiante, que tiene que ver con experiencias, tiene que ver con los elementos propios de la educación y que se dirige a la comprensión teórica y práctica. O sea, hablamos de una comprensión teórico-práctica, es el reflejo de la realidad objetiva en la corteza cerebral humana. Vean ustedes entonces, aquí tenemos ya una visión de lo que es conocimiento en cierto sentido, definición de conocimiento que difiere de lo que es la habilidad, aunque la habilidad requiere de conocimiento. Vean ustedes todas estas relaciones, toda esta dinámica correlacional que existen entre todos estos conceptos que por su gran significación son de hecho categorías. Pues habilidad es sinónimo, vean ustedes, de saber hacer. O sea, cuando alguien tiene una habilidad para algo, es porque sabe hacer algo. Habilidad es sinónimo de saber hacer. Permite poder realizar determinada tarea. Implica dominio de acciones que se realizan cada vez de una manera más precisa, cada vez de una manera más, digamos, perfecta. Yo lo que quiero es que ustedes vean que en primera instancia tenemos que conocer de todas estas cosas. Tenemos que conocer estas categorías. Y conociendo las categorías a partir de las leyes, nosotros logramos una preparación sustancial y nos vamos comprometiendo con nuestra profesión, con lo importante de nuestra profesión, de la profesión pedagógica. Yo les diría a ustedes, no sé si he hablado, porque a veces de estas cosas hablamos, Fran y yo, en distintos lugares, a veces no sé dónde dije una cosa, dónde dije la otra. Pero si ustedes se ponen a pensar, ¿cuáles serían aquellos profesores que impactaron mucho más en la vida de ustedes? ¿Cuáles son los que reconocieron? ¿Cuáles son los que, digamos, aún recuerdan? Tiene que ver con todo esto. Tiene que ver con todo esto, con quienes trabajan de esta manera, con esta comprensión. Yo, por ejemplo, recuerdo unos pocos profesores que fueron mis profesores. Yo diría que no muchos, solo unos pocos. ¿Pero por qué los recuerdo? Porque lograron todas estas cosas, porque conocían de estas cosas. Y cuando usted se enfrenta a alguien como estudiante que conoce estas cosas, desarrolla en ustedes mismos una serie de hábitos, de saberes, desarrollan en ustedes un comportamiento ante la ciencia y ante la vida. Ustedes se van transformando porque todo esto incide en la personalidad del estudiante, va transformando, va modelando la personalidad del estudiante. Y yo les digo a ustedes con todo nivel de certidumbre, existen, he conocido a muchísimos profesores, incluso que tienen un reconocimiento, que cuando usted habla con ellos de estas cosas, no tienen muy claras estas cuestiones, son conocimientos muy superficiales y al ser superficiales no son científicos y su desempeño no se logra desarrollar a la altura de lo que nosotros quisiéramos que sucediera en América Latina. Sobre este particular que tiene que ver con la primera ley, aquí tenemos también el hábito me faltaba por decirles el hábito, que es un procedimiento automatizado. Yo se los comenté hace un momento, es un procedimiento ya más automatizado para la realización de una determinada acción. Automatización en la ejecución y regulación de operaciones dirigidas a un fin, sin que exista desvinculación de la conciencia del individuo. Quiere decir que el hábito está relacionado con la conciencia,
pero ya es algo más automatizado. Ajá. Por ejemplo, la habilidad requiere de más sistematicidad y conciencia. El hábito ya se logra y ya es algo más automatizado sin estar desvinculado por completo de la conciencia del individuo. Y vean ustedes, este análisis que hemos hecho aquí en poco tiempo, lo que nos va de conocimiento, lo que nos va de poder comprender la gran complejidad de nuestra profesión, con cuántas cosas estamos comprometidos y cuántas cosas importantes podemos hacer que muchas veces no se hacen por desconocer estas cuestiones. No sé si quisieran ustedes hacer alguna reflexión al respecto, si quisieran expresar algo acerca de la importancia que tiene todo esto. Creo que hay que insistir en que hay que conocer a cabalidad, con precisión, todo esto, esta primera ley y todos los derivados que tiene en cuanto a categorías de la didáctica, para poder tener una comprensión exacta del gran compromiso que tenemos, no solo con nuestros estudiantes, sino con la sociedad en sentido general. Nuestro desempeño es un desempeño que evidentemente tiene una repercusión social extraordinaria, profesional extraordinaria. O sea, no hay duda de que un gran médico, en la medida en que haya tenido mejores profesores a lo largo de toda su vida, tiene más posibilidades de ser un especialista de mayor significación y de mayor compromiso social. No sé si quisieran decir algo antes de pasar a una segunda ley. Vean ustedes aquí cómo estamos relacionando en primera instancia todo lo que tiene que ver con el conocimiento, con la realidad de lo que hacemos en las aulas con nuestros estudiantes, pero en particular la relación que hay entre instrucción, educación y desarrollo. Y este desarrollo tiene que ver con la personalidad, todo, el conocimiento, la educación, o sea, lo que es instruir, educar y desarrollar al individuo, es algo de una extrema complejidad. William, sí, William Camacho ha pedido la palabra. Recuerden que en el entorno tienen la posibilidad de levantar la mano. Yo estoy atento para apoyar el trabajo del profesor Dr. Soto. Entonces, cualquier participante que desea, levanta la mano y le cedemos la palabra a William Camacho. Adelante, William. Adelante. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Yo estoy de acuerdo, o sea, el tema del hábito de la lectura es esencial en los estudiantes, en todas las personas. Pero ¿cómo logramos esto? Por repetición, o sea, porque el tiempo que tiene el docente en el aula me parece que no es suficiente para lograr en los estudiantes ese hábito. ¿Cómo es que nosotros podemos, como docentes, conseguir eso? Yo en mis clases usualmente siempre les recomiendo a los cursantes de que lean, de que no hay otra forma de adquirir conocimiento si no es a través de la lectura. Pero ¿cómo lograr ese hábito desde la visión del docente, considerando que su tiempo en aulas es relativamente corto? Sí, no sé si en su experiencia tiene algo. Sí, yo creo que es importante, muy importante esto que él dice, porque me parece de alta significación. En primer lugar, yo decía que el hábito de la lectura, primero las habilidades de la lectura para llegar a conformar hábitos lectores, no es una cuestión de un solo docente en una institución. Muchas veces esto se ve como que es un problema del profesor de lenguaje. En algunos países se habla de profesor de español, de lengua española. Yo creo que en definitiva, cuando nosotros manejamos problemas, lo mismo desde el punto de vista físico, desde el punto de vista geográfico, químico, biológico, matemático, nosotros debemos tratar de desarrollar el trabajo independiente de los estudiantes. O sea, nosotros tenemos que tratar que los estudiantes se enfrenten por sí mismos a determinados problemas. Y a partir de lo que es el trabajo independiente, hay orientación de bibliografía. Y un poco que no tratando de decirlo todo en el aula, eso es uno de los problemas que tenemos en América y en otros países también, que el docente se siente responsabilizado con decirlo todo. Realmente el estudiante tiene que participar activamente en la internalización de conocimientos, de habilidades, de hábitos, y para eso hay que ponerlo ante dificultades, ante problemas, y hay que orientarle bibliografía.
hay que orientar que lea y que trate de resolver por sí mismo una problemática determinada a través de la lectura. Si eso lo hacen los matemáticos en una universidad, si eso lo hacen los físicos, lo hacen los químicos, si empezamos a desarrollar un trabajo independiente a través de la orientación de bibliografía, si lo vamos haciendo incluso desde la educación inicial, el estudiante se va relacionando con las bibliografías, se va relacionando con los libros. Llega un momento que ese estudiante ya ve esto como una cosa normal, como una cosa cotidiana. Es decir, hay que ponerlos a leer, porque después incluso tenemos personas universitarias que no saben leer. Yo he visto, por ejemplo, a veces vemos políticos, no estoy hablando de nadie en particular, donde está leyendo y realmente no le da la entonación, no le da tratamiento a los comas, a las comas, a los puntos y comas, a los puntos y seguidos, a los puntos aparte. Y eso es porque esos políticos, cuando uno revisa, son universitarios incluso, no han pasado por esta problemática de la lectura, no han tenido que enfrentarse a leer para ellos mismos poder adquirir determinados conocimientos y poder estar en condiciones de resolver determinados problemas. Yo creo que sí, desde que iniciamos en la escuela, en el colegio, desde que entramos a la educación inicial, los docentes nos van relacionando con los libros, nos van acercando a los libros, nos van poniendo determinadas tareas donde tenemos que leer no solamente el libro de texto, sino también otras bibliografías, artículos. Si esto forma parte de la actividad docente a lo largo de todo el proceso educativo, instructivo, educativo y desarrollador, pues entonces nos vamos acostumbrando y lo vamos logrando. Lo que sí no lo logramos, si nosotros queremos decirle al estudiante, o sea, hay una máxima en estas cosas de la didáctica. No le diga nunca a usted al estudiante aquello que el estudiante le pueda decir a usted. O sea, no le vamos a decir al estudiante lo que él puede decirnos. Por ejemplo, yo en un trabajo que hice una vez, por ejemplo, un estudiante en la educación inicial estudia la célula. En la educación secundaria estudia la célula. En la educación universitaria estudia la célula. Y cada vez que estudia la célula, el docente cree que el estudiante no sabe nada de la célula y le empieza a decir todo de la célula. Pero pregúntele qué cosa es lo que sabe. Para usted, ¿qué es una célula? ¿Han estudiado ustedes la célula? ¿Qué cosa es una célula? ¿Qué se entiende por célula? ¿Qué importancia tiene la célula? Pero no, el profesor se lo dice todo. Y ese estudiante pasó por la educación inicial y quizás en 10, 12, 15 momentos estuvo trabajando con células a ese nivel. Cuando va a la educación secundaria, muchas asignaturas trabajan la célula. En la educación superior y hasta en el último momento de estudiar, el profesor le está diciendo todo lo de la célula sin preguntarle. ¿Y para usted qué es una célula? ¿Qué usted sabe de la célula? ¿Qué importancia tiene el conocimiento de la célula? Ustedes han estudiado en otras oportunidades a la célula. ¿Qué es la célula? ¿Qué tipos de células existen? ¿Qué es una célula procariota? O sea, ¿qué es una célula procariota? ¿Qué es una célula eucariota? Ustedes pueden dejar que los estudiantes hablen. Y esto es otra cuestión también importante. No podemos comprometernos con enseñárselo todo, porque es que cuando ya ellos se gradúen al año, ya hay nuevos conocimientos, ya hay nuevas concepciones, y ellos tienen que adquirir todo eso por sí mismos. Y si no lo hicieron en la educación a lo largo de tantos años, va a ser difícil que sepan y puedan hacerlo después de graduado de una profesión. Esa es la idea. Creo que lo importante es tener el compromiso y saber que los hábitos de leer no son solo del profesor de la lengua española, que es una problemática donde están inmersos todos los docentes, que tiene que ver con el trabajo independiente, que tiene que ver con la orientación de bibliografía, con la orientación de literaturas a analizar y a estudiar. Por ejemplo, en el caso de literatura española, si los docentes de literatura, por ejemplo, indican leer tal más cual obra, si se crea un ambiente propicio y si también el ambiente propicio está en el contexto generalizado de la institución académica, es muy probable
que los graduados universitarios y de diferentes niveles tengan alguna intención, yo les voy a decir, cuando yo reviso cómo fue la cosa conmigo, a mí prácticamente nunca me mandaron a leer nada. Claro, después uno con mucho compromiso, con mucha responsabilidad, pues entonces quiere leer, quiere saber qué está pasando, quiere leer algunos autores. Pero no crean que tengo tanta inclinación por leer un libro. Yo he leído libros, claro está, pero siempre digo, voy a leer el libro que para mí tenga una contundencia. Pero hay mucha gente que lee sistemáticamente, y eso tiene que ver con el comportamiento. A veces en la familia, a veces la familia es una familia lectora y le imprime esta condición a los hijos, a los muchachos más jóvenes. Pero hay familias que no tienen tiempo de leer, que no han leído, que no son profesionales, y si arriba de eso la institución académica no orienta el trabajo de lectura, el trabajo independiente para que el estudiante aprenda por sí mismo, no estamos logrando mucho en este sentido. Esa es la idea que puedo dar, y pensar que todos tenemos la posibilidad de enfrentar al estudiante a la lectura, de exigirle de alguna manera de que lean porque tienen que resolver un problema al cual tienen que acudir a una bibliografía. Esa es la idea, me parece importante. Es cierto que no podemos poner a los estudiantes a leer por leer. Tenemos que, incluso muchas veces esto se orienta como tarea extra clase, se deja una problemática, se habla de los autores que trabajan la problemática, se orienta quizás una bibliografía, y el estudiante se ve obligado a leer, a consultar. Y si eso se hace de manera sistemática por parte de los docentes, bien organizado, porque no se pueden poner tareas para la casa de una manera que cuando el estudiante llega a la casa después de haber estado 6 horas en la institución académica, usted quiera que él esté 6 horas más. Por tanto, estaría 12 horas, estaría estudiando más de lo que usted como padre trabaja. Esto tiene que ser una cosa regulada, esto tiene que ser una cosa bien pensada. Las tareas orientadas consecuentemente y organizadamente son muy provechosas, pero cuando todo profesor quiere poner tarea y más tarea y más tarea, y el muchacho no tiene tiempo de descansar y de poner su atención en otras cosas, porque hace falta, sobre todo atendiendo a las edades, hace falta, digamos, descansar, hace falta entretenerse, cambiar de actividad. Y muchas veces lo que vemos, eso por ejemplo ha pasado con mis nietos, que por ejemplo mi hija pasa gran parte de todo el tiempo cuando el muchacho no está en la escuela haciendo tareas y ayudándolo, porque al final no se cumple con lo que está establecido, porque son tantas tareas que si el padre, la madre, el tío, el abuelo no ayuda, pues entonces el muchacho iría a la escuela no habiendo desarrollado estas tareas, y después es catalogado superficialmente como un irresponsable, sin verse de que verdaderamente esto tiene que ser una cosa gradual. Pero hay que mandar a los estudiantes a leer, hay que mandar a los estudiantes a consultar bibliografía. Si no, nunca van a ser verdaderos lectores. No sé si quisieran decir algo o quisieran plantear algo en este sentido. No, está bien para mí, gracias. Bien, bien. Muy importante la pregunta, me parece muy significativa. Tampoco es ahora que todo el mundo mande todos los días a leer, eso lo acabo de explicar. Esto tiene que ser una cosa que el colectivo pedagógico propiamente tenga en cuenta. Bueno, si hay una tarea de física y hay una tarea de geografía, el profesor de biología, el profesor tiene que entonces abstraerse de eso. Tiene que haber como una planificación, un cuidado para que el estudiante en su casa pueda consultar algunas cosas, pero que no se extienda demasiado en el tiempo. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a continuar. Otras categorías, por ejemplo, que tienen que ver con esta primera ley, que es la enseñanza y el aprendizaje. Bueno, la enseñanza es correspondiente con la labor del docente. Es un proceso de organización de la actividad cognitiva. Fíjense, el proceso es una secuencia de pasos dotados de lógica. Es un proceso que tiene que ser organizado. Ven ustedes palabras clave: proceso de organización de la actividad cognitiva. Por tanto, aquí la improvisación es muy negativa, puede ser muy complicada para cumplir los objetivos que nos proponemos, pero la enseñanza es correspondiente básicamente con la labor del docente, mientras que el aprendizaje es correspondiente básicamente con la labor del estudiante.
Eso no quiere decir que el propio docente no aprenda o que el propio estudiante no enseñe. Sí, pero la esencia del docente está radicada en la enseñanza y la esencia del estudiante está radicada en el aprendizaje, en la adquisición de conocimiento, de habilidades y de hábitos. Otras categorías, también para aprovechar ya que estamos hablando de categoría, es la categoría de formación. La de desarrollo ya lo vimos, pero vamos a precisar algunas ideas. Hay mucha confusión, porque por ejemplo en la vida cotidiana, la visión es que algo se forma y después que se forma se desarrolla. E individualizan estos dos conceptos, los separan. Algo se forma y después ya formado empieza su desarrollo. Pero en esta visión dialéctica, científica, la formación es la acción dirigida a formar algo. En este caso, la personalidad de los estudiantes también se asocia al nivel de conocimiento. O sea, la formación se engrandece en la medida que se desarrollan los conocimientos, las habilidades también, los hábitos. Por tanto, formación es la acción dirigida a formar algo y desarrollo es el progreso, el crecimiento intelectual, moral, se asocia al desarrollo de la personalidad de los estudiantes. Bueno, esto se entiende con facilidad, pero lo que quiero que se entienda con precisión es esto que les voy a decir. Siempre que hay formación, hay desarrollo. Y siempre que hay desarrollo, hay formación. Cuando usted forma, desarrolla, y cuando desarrolla, forma. Es decir, no podemos ver esto como se ve en el lenguaje cotidiano, en la comprensión de la cotidianidad, sino tenemos que verlo en la comprensión de la ciencia. Aunque hablamos de desarrollo de la personalidad, el individuo se va formando porque va ganando conocimiento, va ganando habilidades. Y eso va a desarrollar su personalidad. Y ahí está la interrelación entre todos estos términos. Vean ustedes la responsabilidad del docente. Es una responsabilidad tal que está engrandeciendo al individuo, lo está formando y a la vez desarrollando, está trabajando con su personalidad. Y esto es una cosa muy compleja que no se puede lograr si no se conoce, si no se profundizan todas estas cosas. Bien. Hay dos participantes, estimado profesor, solicitando la palabra. Cuando usted considere, le podemos dar la palabra. Bien. Ahora entonces, mismo. Geomar había pedido la palabra y posteriormente a Ronald. Entonces, Geomar, le cedemos la palabra y de hecho, si puede habilitar la cámara, mejor. Y ahora como estamos trabajando en aula, yo les recomiendo a todos que puedan abrir la pantalla en un banner para que se puedan ver todos. Eso es muy importante. Entonces, Geomar, le cedo la palabra. Buenas noches, doctor. Primeramente, mil disculpas, es que mi cámara tuvo un accidente de mi celular y todavía, como estoy fuera de la ciudad, todavía no he salido a hacerlo arreglar. No en cuanto preocupe. Lo tenga, mil disculpas. No hay lo problema. que quería comentar es lo siguiente. Como el doctor decía, algo fundamental también considero que es el apoyo en casa. Lo que decían que la lectura de comprensión es fundamental, pero también es fundamental el apoyo en casa. Esto le digo por experiencia también, porque soy docente de secundaria de los jóvenes, y lo que yo he visto, y en mi vida personal también, por decirle, mis padres no tenían formación académica, solo llegaron hasta quinto básico, pero sí lo que recuerdo es que siempre llegábamos de la escuela, nos daban responsabilidades de lavar, ayudar y sentarnos para hacer las tareas. Y lo que yo he visto en mi vida personal también es el esfuerzo que uno pone, pero es fundamental el apoyo de la familia, porque siempre estoy tropezando con esto de la lectura de comprensión, que también considero que es muy elemental, un elemento que siempre voy recalcando, que hay que saber. Siempre les digo, tienen que leer, pero tienen que entender lo que leen, no es leer por leer. Y siempre les digo que utilicen
yo les digo a nuestro amigo el mataburro, o sea, el diccionario, y también que aprovechen esto de la tecnología, pero no se la crean todo lo que pueden encontrar, porque hay páginas que no dicen la verdad, pero yo considero también la base para mejorar en cuanto al nivel de formación, también es la familia. Y hoy en día en este sistema, por lo que estamos pasando también de la pandemia, se ve el reflejo de la desesperación de muchos papás al verlos a sus hijos las 24 horas. Y entonces yo pienso y considero que es fundamental el apoyo en casa también para esto de fortalecer esto de la comprensión, porque de verdad es una pena. Van creciendo y la base también es básico para esto de la lectura de comprensión. Cierto, muy importante, muy interesante. Bueno, yo diría que con respecto a lo que usted dice, por eso es que le damos tanto interés, le prestamos tanta atención a esta trilogía, escuela, familia, comunidad. Es decir, habíamos planteado incluso en el primer encuentro que la institución académica no puede estar divorciada de la familia. Tiene que haber un vínculo, y por eso es que hablamos de esa trilogía, escuela, familia, comunidad. Y la escuela es un centro educacional, es un centro científico, es un centro de divulgación, de preparación, que debe extenderse más allá de su recinto y que muchas veces en estas reuniones de padres se hablan con los familiares de los estudiantes, se les explica la importancia, se conoce mejor a los padres y conociendo mejor a los padres, conocemos mejor a los estudiantes, le podemos ofrecer a las orientaciones a los padres. Sabemos que hay padres, muchísimos, que no tienen formación académica, pero que sí están dispuestos a colaborar. Y de ahí esta importancia de esa relación de la escuela, de la institución académica con la familia y también con la comunidad. Y la importancia está en esa trilogía, digamos, escuela, familia, comunidad. Y ahí yo creo que de alguna manera también profundizamos esto que usted dice. No podemos perder de vista que el primer centro educacional para un ser humano es la familia. El muchacho va a la escuela cuando tiene, en algunos países cuando tiene 5 años, en otros cuando tienen 7. Yo he estado en varios lugares, algunos es a los 7, otros. Yo creo que los 5 años es un momento muy oportuno. Incluso hay actividad preescolar. Ajá. Y me parece importante que desde ese primer momento, porque muchas veces creemos que el vínculo con la familia es solo en la educación inicial. No, claro, es intenso en la educación inicial, pero también debe permanecer en la educación secundaria e incluso en la educación universitaria, aunque ya esto es distinto, ya en el caso de la educación universitaria, pero en toda institución docente el vínculo con la familia es de interés, es de importancia, sobre todo cuando hay muchachos que tienen algunas dificultades. Siempre hay reuniones de padres, incluso nosotros tenemos en mi país muchas veces reuniones de padres con padres de estudiantes, digamos, universitarios, y esto siempre es muy valioso. O sea, no divorciarse de la familia, porque con la familia conocemos mejor la familia, que es la situación del desarrollo de los estudiantes, conocemos y podemos intercambiar con los padres, con los tutores de los estudiantes, para ayudarnos mutuamente en el desarrollo, en el crecimiento individual, personal de esos estudiantes. Yo creo que sí, que es muy importante lo que usted ha dicho, pero hay que recordar que el primer centro de formación educacional, donde primero aprendemos a hablar con nuestros padres, aprendemos a tener las primeras concepciones del comportamiento con nuestros padres. Por tanto, la familia es una institución educativa, no es solo, que habíamos visto, lo vamos a ver hoy también en este encuentro, que no es solo la institución académica, la familia es una de las grandes instituciones educacionales. Además, la familia es la célula de la sociedad y por tanto no podemos estar divorciados de la familia, tenemos que establecer vínculos de alguna manera, vínculos provechosos
con la familia. A veces se hacen hasta visitas de los docentes a estudiantes que tienen determinada problemática. Sabemos que hay estudiantes cuyos padres muchas veces tienen problemas muy significativos, son alcohólicos. Sabemos que hay padres de estudiantes que están en prisión, y estas cosas la escuela, la institución académica debe dominarla. A lo mejor es pertinente hacer una visita a la casa de esos estudiantes, visitar a los padres, manejar las cosas en reunión. Esto tampoco quiere decir que todos los días los padres tienen que estar en la institución académica. Esto es una cosa bien organizada, pero que es de hecho importante. No sé, otro de los compañeros quería preguntar o hacer. Sí. Ronald y después Rodrigo Vargas. Ronald ha solicitado la palabra y después Rodrigo Vargas. Entonces, posterior a Rodrigo, vamos a permitir que el profesor siga profundizando a partir de los estudios que ustedes realizaron, y después hacemos otra sesión de cambio. ¿Bien? Perfecto. Adelante. Ya. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Adelante. Del tema, compañeros y compañeras. Voy a tratar de ser puntual debido a que parece que nos estamos extendiendo mucho en las participaciones. Sí. Y con eso quizás privamos también a otros compañeros o compañeras que puedan participar. Sí. Yendo al punto de la temática, se está hablando de las categorías. Ya habíamos visto las leyes, los principios y las categorías. Estamos viendo la importancia que tienen las categorías conceptuales en lo que se refiere a la didáctica. Muy bien, se ha visto las categorías quizás las más importantes y las otras categorías. Pero haciendo un análisis podríamos nosotros observar que hay una categoría muy importante entre estas categorías. Y yo me atrevo a proponer que la categoría más importante en torno a la cual giran las demás es la categoría del conocimiento. Si nos podemos ver las categorías mencionadas de la instrucción, de la educación, de la habilidad, del hábito y las otras categorías, también vamos a ver que todo gira en esa generación, en esa creación, en esa transferencia y adquisición de conocimientos. O sea, todo gira en función de los conocimientos. Entonces, se podría, como forma, digamos, de entender quizás un poco mejor el funcionamiento de estas categorías en torno a la didáctica, es que giran todas estas categorías y las otras también que vamos a ver seguramente. Hablando ahora de las otras categorías, o sea, son dos puntos. Se ha hablado de la enseñanza, del aprendizaje, la formación y el desarrollo, perfecto. Pero también yo quisiera proponer, aquí debería haber una categoría muy importante, que es la motivación, es captar el interés, el incentivo al estudiante, porque si no hay esa motivación, no va a ser bien instruido ni educado, porque eso es lo que falta en los alumnos, que se les motiven, que se les haga gustar lo que se está enseñando, porque mecánicamente ellos por sí no lo van a aprender, salvo que tengan una vocación muy particular al respecto. Nada más, profesor. Sí, sí. No, cierto. Mire, déjeme explicarle con respecto a lo que usted ha dicho. Mire, siempre se ha dicho, y sobre todo en las últimas décadas se ha dicho, que estamos en los momentos donde el conocimiento es lo que prevalece en todos los sentidos. Y se ha dicho que estamos en la sociedad del conocimiento, que hoy en día es más importante el conocimiento que otras muchas cosas. Yo incluso había hablado de esto en el primer encuentro, cuando yo decía que, por ejemplo, una empresa como Google tenía más ganancias anualmente que, digamos, un país entero intercambiando, vendiendo recursos naturales, etcétera, porque nos hemos ido acercando a la llamada era del conocimiento. Lo más importante para muchos, yo creo que sí, eso tiene razón de ser, y es que el conocimiento es el elemento central de todo. Vivimos en una sociedad del conocimiento. Ahora se está diciendo que vivimos también en una sociedad de la información. O sea, estos son los dos elementos, el conocimiento y la información. Porque el conocimiento se puede desarrollar, pero hay que tener una información sobre ese conocimiento, una información sobre las cosas que operan
en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida profesional. Realmente, yo les decía, los países que más han logrado desarrollarse en el mundo, los países que han tratado y han logrado disminuir la desigualdad. Esto de la desigualdad merece hablar mucho tiempo. La desigualdad vista desde ciertos puntos de vista, porque la igualdad total no existe. Eso no podemos hablar. Donde único hay una igualdad total en el cementerio. Ahí todo el mundo es igual. Pero tiene que haber, de hecho, una diferencia. Hay diferencia. Hay diversidades. En la sociedad hay diversidades. Y cuando hablamos de igualdad ante la ley. Es decir, igualdad ante la justicia. Hablamos de igualdad de oportunidades. Pero hay quien aprovecha las oportunidades y hay quien no. De manera que el que no aprovecha las oportunidades puede tener una adquisición económica mucho más baja que el que la aprovecha. Y no podemos entonces poner igual a un físico nuclear con una persona que tuvo la oportunidad de ser cualquier profesional en cualquier esfera, pero que no lo desarrolló, no tuvo la intención, no tuvo la motivación. Es decir, que nosotros tenemos que tener en cuenta que hoy en día los países que más han logrado disminuir la desigualdad, entendiéndose bien lo que es igualdad, los países que más desarrollo han alcanzado son los países que han apostado por la educación, por la ciencia, por la tecnología y por la creatividad. Y eso en esencia es conocimiento. Por tanto, por eso es que mucha gente dice, estamos en la sociedad del conocimiento. Y también se está diciendo últimamente, estamos en la sociedad de la información. Pero lo mismo el conocimiento que la información. Esto tiene que ver con la institución académica. Esto tiene que ver con todas estas cosas que estamos desarrollando. Porque en nuestra profesión hay un factor esencial que es el conocimiento. Lo único que no es solo el conocimiento, es el conocimiento, son las habilidades, son los hábitos, es la formación en sentido general. Estas cosas son realmente así. Pero hay una precisión que escuchamos con mucha regularidad. Vivimos en una sociedad del conocimiento y quien más conoce, más oportunidades tiene en esa sociedad. Y eso es real. Y en el caso de la motivación, nosotros tenemos un momento en que vamos a hablar aquí de la motivación. Por tanto, es real. La motivación es importante aquí, es importante. O sea, tiene que ver con los motivos. Por tanto, hay motivación, hay motivos. Eso lo vamos a hablar. ¿Qué cosa es motivación? ¿Qué cosa es motivo? ¿Y qué rol juega la motivación en la institución académica? Porque lo cierto es que si somos aburridos, si somos repetitivos, si todas nuestras clases, hay un momento en que vamos a hablar de las formas organizativas de la docencia, todas las clases no son la misma cosa, todas las clases no son la repetición de los mismos métodos. De eso hay un momento en que vamos a hablar y vamos a hablar de todo eso con respecto a la motivación. Por tanto, estamos de acuerdo. El conocimiento adquiere una relevancia importante, significativa. Por eso algunos hablan, o muchos hablan, de la era del conocimiento. Y la motivación también, porque si no estamos motivados ante la vida, si no estamos motivados ante el estudio, si no estamos motivados ante la lectura, si no estamos motivados ante cualquier cosa de nuestra vida, pues entonces somos unos fracasados. Evidentemente, muchas veces he discutido con muchos docentes que me han dicho, bueno, pero es que estos estudiantes no están motivados, no tienen motivación alguna. Digo, no están motivados porque nosotros no los motivamos, porque esa responsabilidad no se las podemos cargar a nadie. Somos nosotros los docentes, es la institución académica la que tiene que funcionar en función de motivar a los estudiantes. Vamos a dejarnos ya, esa es una cosa muy típica entre los latinoamericanos, es una cosa típica, echarle la culpa a otro. Miren, yo soy latinoamericano, yo estoy analizando la objetividad de las cosas. Yo no vengo aquí a hablar más de los latinoamericanos, sino a ver cómo somos nosotros. Le echamos la culpa mucho. Por ejemplo, el profesor de la secundaria, de la educación secundaria, dice, estos muchachos vienen de la educación inicial y no saben nada. Ya le están echando la culpa a los profesores de la educación inicial. Pero cuando esos profesores preparan a los muchachos en la educación secundaria que llegan a la universidad,
los profesores de la universidad dicen, pero yo no sé qué es lo que le enseñan a estos muchachos. Nos pasamos la vida echando culpas y echando culpas. Eso pasa con la política, eso pasa con la ciencia, eso pasa con la educación. Un poco que tenemos que ver que nosotros somos responsables. Y el principal responsable de la desmotivación somos nosotros los docentes. Podrán ser los de primaria, pero también los de secundaria, también los universitarios. ¿Por qué? Porque hay extenuación, repetitividad. Las clases son lo mismo siempre, son aburridas. Una persona hablando, estamos reproduciendo la escolástica de aquellos siglos anteriores. La escolástica. Estamos repitiendo el academicismo. Si hay escolástica, si hay academicismo, que muchas veces decimos que esto tiene que ver con tecnologías educativas arcaicas, que son cosas ya de la tradición educativa negativa, pues todo eso conduce a la desmotivación. Pero bueno, vamos a tener un momento para hablar de qué cosa es motivo, qué cosa es motivación. Pero ya de momento, de primera instancia, yo creo que es bueno señalar que no le podemos echar la culpa a nadie de la desmotivación de los estudiantes. Nosotros somos también culpables en cierta medida, a veces en gran medida, porque lo que estamos haciendo didácticamente, profesionalmente, pedagógicamente, no es lo que hay que hacer. Cuando se tienen en cuenta todas estas cosas, y todavía no hemos hablado ni la mitad de las cosas que tenemos que hablar, cuando se tiene en cuenta lo que es nuestra profesión, lo válido de esta profesión para desarrollar la personalidad, pues entonces vamos logrando que los estudiantes, por ejemplo, no sé si les expliqué, yo soy profesor de biología, he trabajado en eso durante toda mi vida y lo soy por un profesor de biología que tuve. Evidentemente este profesor desarrolló mi motivación, yo me motivé por las clases de ese profesor, incluso nos hicimos amigos y después cuando yo fui profesional, él seguía las cosas que yo hacía. Por tanto, generalmente uno va a ver que siempre hay alguien que contribuye más a la motivación, pero es que todos debemos de tributar a la motivación. Vamos a utilizar un momento de nuestras clases para esto. No sé si alguien más quisiera participar, me preocupa, no sé qué hora es. Seguimos. Si ustedes quieren participar, de lo contrario, continuamos. Son las 9:12 minutos. Hay una pregunta, no sé si Rodrigo Vargas quería hacer un comentario, entonces le cedemos la palabra y posterior para poder seguir ahondando en el tema de las leyes, que quedan 3 importantes leyes. Porque todavía estamos por la primera. Sí, adelante, Rodrigo. Así es, profesor. Quería ser muy concreto, volviendo a lo que decía sobre la educación. Considero que la educación empieza pues cuando uno realmente cuando uno nace, empieza la educación. Y cuando muere la educación es cuando nosotros estamos 3 metros bajo tierra. Y la educación es un proceso en el que usted justamente tocaba esta trilogía de escuela, de familia y comunidad. Considero que inicialmente el seno de la educación es la familia. En la familia formamos a las nuevas personas con valores y llega a tener un proceso con la escuela y posteriormente con la comunidad en varios sentidos. Eso era todo. Sí, yo creo que ha dicho una cosa ahí muy importante, muy importante. La educación es un proceso ininterrumpido. No todo el mundo entiende esto. Por eso José Martí decía, la educación comienza en la cuna y culmina en la tumba. Fíjense, la educación comienza en la cuna y culmina en la tumba. ¿Por qué? Porque, como el compañero ha dicho, es un proceso ininterrumpido. Muchas personas creen que el proceso educativo es en los primeros años, la niñez, primera juventud. No. La posibilidad de educar se mantiene siempre. Hay educación también en las universidades. Hay educación en la actividad posgraduada. Hay educación como proceso ininterrumpido siempre.
Por tanto, todos estamos prestos a poder recibir influencias educativas. Recibimos influencias educativas cotidianamente de los medios masivos de comunicación, de la prensa, de la radio, de la televisión propiamente dicha, que es un medio extraordinario para la educación. Y incluso cuando somos ya muy mayores, todavía estamos recibiendo conocimientos e influencias educativas. Por eso es muy importante lo que se ha dicho, que la educación es un proceso ininterrumpido que comienza cuando nacemos y termina cuando morimos. Y eso hay que interiorizarlo, porque en las universidades también hay que trabajar en la formación y en la educación. Muchos piensan, bueno, ya este muchacho ha llegado formado, no podemos hacer mucho. Sí, siempre se puede hacer mucho en ese sentido, porque la educación, de hecho, reitero, es un proceso continuo, es un proceso ininterrumpido y tenemos la posibilidad de aprender, de instruirnos, de educarnos en todos los momentos de nuestras vidas. Y de ahí también esta problemática de la trilogía escuela, familia, comunidad, porque hay mucha influencia educativa desde la comunidad, hay marcadas influencias, incluso decisivas desde la familia, pero hay un papel importante en el desarrollo del estudiante desde la institución académica que instruye, pero a la vez, y es más importante aún, que eduque para conformar un individuo que se ajuste a nuestras sociedades, a nuestros países, a nuestros intereses, a nuestras problemáticas. Vean ustedes lo complejo. Vamos a seguir y después tenemos la oportunidad. La ley de la didáctica número 2. Vean ustedes. Expresa que todo proceso de enseñanza-aprendizaje escolarizado está determinado en todos sus elementos por el contexto histórico-social al que pertenece. Vean ustedes. Es decir, que la educación en determinado contexto, en determinado país, por ejemplo, está determinado por ese contexto histórico y por ese contexto social. Por eso hablamos de un contexto histórico-social. Esto quiere decir que la institución académica no puede estar divorciada de la sociedad. No puede estar divorciada de la historia de la sociedad. Porque nosotros, en primera instancia, estamos preparando a un individuo para que viva en sociedad, para que se enfrente a los problemas de la sociedad en que se desarrolla, en que vive, para que se enfrente, resuelva y trate de tratamiento a la problemática social, para que aprenda las características propias de esa historicidad social en la cual ese individuo se desarrolla a lo largo de toda su existencia. Por tanto, esta segunda ley plantea que existe desde todos los puntos de vista un proceso de enseñanza-aprendizaje que en todos sus elementos se relaciona y se vincula con el contexto histórico-social al que pertenece. Nosotros no podemos estar aquí en Bolivia desarrollando una institución académica, trabajando académicamente, hablando de la sociedad sueca. Nosotros no somos suecos. Puede haber un conocimiento de qué pasa en Suecia o en otros países, pero lo más importante es que nuestra escuela no se divorcie de la sociedad. No puede haber un divorcio entre la escuela y la sociedad. Decía José Martí, decía lo siguiente: en la escuela se han de enseñar las fuerzas con que en la vida se ha de luchar. Vean ustedes, en la escuela se han de enseñar las fuerzas con que en la vida se ha de luchar. Porque la escuela prepara para la vida, pero prepara para la vida según el contexto histórico-social del país, según el contexto histórico-social donde está enclavada la escuela. Por eso hablamos de objetivos formativos, objetivos que tienen una intencionalidad política, no hablando de la política esta que vivimos a diario. O sea, cuando hay una política hay una intención. Cuando usted tiene tras de sí una intención, un logro, esa intencionalidad es política. Por tanto, la escuela se propone objetivos formativos, que serían objetivos formativos y de desarrollo, pero acoplados al contexto histórico-social donde se encuentra enclavada la escuela.
No puede haber un divorcio entre la escuela y la sociedad. Esto es negativo, sumamente negativo, porque la escuela tiene una intención principal y es preparar al individuo para que viva en sociedad. Y esa sociedad para la cual prepara la escuela es la sociedad donde está enclavada la escuela. Y toda escuela responde a sus intereses sociales. Toda institución académica responde a sus intereses históricos sociales, al interés histórico social donde esa escuela está enclavada, donde ese país en cuestión responde y debe de preparar al individuo para desarrollar y vivir en ese contexto histórico social. Y esta es la segunda ley. Fíjense ustedes, todo proceso de enseñanza-aprendizaje escolarizado, desde luego, está determinado en todos sus elementos por el contexto histórico-social, porque estamos preparando a esos estudiantes para vivir nuestra historia, para conocer nuestra historia, para desenvolverse en nuestras sociedades con las características propias de nuestra sociedad. Miren, yo les he hablado a ustedes de que la educación, por ejemplo, en Finlandia, es una educación extraordinaria, es una educación que ha logrado niveles altísimos. Realmente debemos aprender mucho de los finlandeses en la educación. Y hubo quien tuvo la intención de ir a Finlandia y tratar de poner a nivel de nuestros países latinoamericanos la educación finlandesa. No es lo mismo un venezolano que un finlandés, no es lo mismo un boliviano que un finlandés. Nosotros podemos ir a conocer qué están haciendo y ganar experiencia. Lo que no podemos es aplicar la educación finlandesa en Bolivia, porque el contexto histórico-social es otro y la institución académica tiene que ajustarse plenamente al contexto histórico-social. Una cosa es que nosotros veamos qué están haciendo y cómo han tenido los logros que han tenido, y otra cosa es querer aplicar aquello de allá aquí, porque el contexto histórico-social es completamente diferente y las instituciones académicas se tienen que adaptar precisamente a sus contextos históricos sociales. Y por eso hay objetivos formativos que están preparando, están formando al individuo para que puedan desarrollarse, vivir, comprender, resolver los problemas de la sociedad en las condiciones históricas actuales. Vean ustedes cómo esto es importante conocerlo. Yo recuerdo que hace muchos años en mi país, dando clases que tenían que ver con la educación ambiental, nos pasábamos la vida hablando de qué se hacía en España y qué se hacía en Estados Unidos. Y un día yo le dije a alguien, pero venga acá, nosotros podemos poner un ejemplo de España, ¿sí? Podemos aprender de los españoles, podemos aprender de los norteamericanos, pero nosotros tenemos que preparar a nuestros estudiantes para que entiendan qué está pasando aquí. Porque ¿cómo yo voy a conocer los problemas ambientales de España y no voy a saber qué me está pasando en el traspatio de mi casa? Por tanto, la institución académica se ajusta y se contextualiza. ¿A qué? A la historia y a la sociedad propia donde está enclavada esa institución, la institución académica. Yo creo que esto queda bastante claro. Esto no quiere decir que nosotros no podamos aprender de otros países, no podamos poner ejemplos de otros países, pero es para resolver nuestra problemática, para estar más preparados en nuestro contexto, en nuestra historicidad, en nuestra sociedad. Creo que esto es importante conocerlo. Creo que es muy importante conocerlo. Y es una ley. Se está cumpliendo porque nosotros mismos tenemos un desarrollo personal en ese contexto histórico y un desarrollo social en ese contexto histórico al cual pertenecemos. Y después transmitimos eso en nuestra vida profesional con nuestros estudiantes para prepararlo precisamente según nuestras experiencias, según las experiencias de ese contexto. Y por eso hablamos de objetivos formativos que tratan de preparar a los estudiantes para vivir ante esas condiciones. Bien, me parece importante, hay muchos ejemplos que pudiéramos poner, podríamos conversar de esto más adelante en esta misma clase o en otras clases, en otros encuentros, porque lo que sí tenemos es que preparar a un individuo para la vida en la sociedad donde él se desenvuelve. Y en ese sentido tenemos que conocer nuestra historia, incluso no siendo profesores de historia. Eso es importante,
¿Ah? Nosotros tenemos que conocer nuestra historia, tenemos que conocer las características de nuestra sociedad, porque tenemos que preparar a los estudiantes para vivir en ese contexto histórico, en ese contexto social, independientemente de que no seamos profesores de sociología o que no seamos profesores de historia. Bien, esta es la segunda ley. Vean ustedes que conociendo la ley estamos más preparados para enfrentar nuestras responsabilidades en la docencia. Estamos mucho más preparados, estamos mucho más claros de cuál es nuestro rol, cuál es nuestro papel, qué tenemos que hacer y hacia dónde tenemos que dirigirnos. Vean ustedes que conociendo la ley que se va a cumplir indefectiblemente, nosotros vamos a tener muchos más recursos, vamos a decir, muchos más recursos y mucha más preparación para desarrollar nuestro trabajo. Vamos a ver la tesis. Adelante. Disculpa, antes que continúe, algo bien importante. Yo pienso que esa segunda ley es una expresión de la esencia de este diplomado. Es decir, un diplomado que forma a profesionales para desarrollarse como tutores. Bueno, desde lo que se expresa en la primera ley, en la segunda, el desempeño de un tutor o en un programa presencial o en un programa en línea parte de conocer esta realidad, de conocer estos contextos, de conocer todas las esencias que concierne a la formación integral de un estudiante. Entonces, esta es una importantísima ley, pero inclusive, fíjese que si hablamos de tutor para programas en línea, no nos queremos, ni quiero sacar al profesor de contexto de lo que viene explicando, pero lo necesario es que ustedes vayan pensándolo. Hoy vemos que hay muchas universidades tratando de hacer programas en línea, pero no conocen el contexto histórico ni tienen una visión real de lo que está pasando se dice, por ejemplo, los estudiantes no tienen tecnología. Yo les comento que en septiembre, octubre, noviembre del año 2019, a mí me contrataron para hacer una evaluación a nivel de todo el país. Pues miren, que el 97% de los docentes de todo el país, y estoy hablando de más de 6.000 docentes que fueron diagnosticados, que fueron entrevistados, el 97% de los docentes tienen celulares inteligentes, por ejemplo. Y el 94% de los estudiantes, tanto en zona rural, y estamos hablando de alrededor de 10.000 estudiantes, lógicamente no es una cifra jamás representativa de la población, esa muestra no es representativa de la población, pero lo que quiero decir, es importante pensar, porque en el módulo 2, módulo 3 y después módulo 4, todas estas leyes, como dice el profesor, van a arrastrarse. Entonces, esa es una esencia principal, un docente, un tutor que desarrolla tutorías. Bueno, ¿qué importancia tienen estas leyes? Lo dejo para que sigamos sacando nuestras propias conclusiones. Eso era, estimado profesor. Muy bien. Creo que es muy importante. Esta es una ley significativa, muy importante. Yo lo digo porque yo estudié en otro país, no en mi país. Y uno tiene que tener esa perspectiva, ¿no? Yo hice mi doctorado en Rusia, pero yo lo hice atendiendo a situaciones de mi país. Y de hecho, uno no puede perder la perspectiva de que uno está recibiendo experiencia, está recibiendo educación, está recibiendo instrucción de un país, pero uno no puede divorciarse de lo que son nuestros contextos, porque al final esos conocimientos hay que aplicarlos en un contexto diferente. Por tanto, esta ley me parece muy importante, que tenemos que estar contextualizados. Y con respecto a esto que habíamos dicho de Finlandia, porque es un país muy famoso en educación, no han faltado los que han dicho, vamos a traer profesores finlandeses, vamos a ver qué está pasando en Finlandia y vamos a aplicarlo aquí. Eso no es posible. Nosotros podemos conocer cuáles son las experiencias, por qué han tenido tan buenos resultados, pero todo eso hay que ajustarlo y contextualizarlo a nuestra historia, a nuestras condiciones sociales. Por eso es tan importante esta ley. Seguimos. Hay una tercera ley. Fíjense, esta ley me parece también
que debemos entenderla con toda precisión. La tercera ley expresa que todo proceso de enseñanza-aprendizaje es un sistema complejo, abierto y multifactorial. Vean ustedes, expresa que todo proceso de enseñanza-aprendizaje es un sistema complejo, abierto y multifactorial. Ya revisando esta ley, ya de hecho, nos da la idea de que un profesor tiene que ser un profesional de la educación. No puede ser cualquier persona que conozca de alguna temática y que por eso se va a poner frente a un salón de clase. O sea, fíjense que el proceso que estamos dirigiendo como docente es complejo, muy complejo. Es además abierto porque existen influencias múltiples. Por eso es que dicen que es abierto y es multifactorial. Este proceso recibe influencia de los medios masivos de comunicación. El individuo con el que estamos trabajando, que es un estudiante, está recibiendo influencias sociales múltiples, influencias familiares múltiples. Todos los medios, todas las posibilidades, todas las organizaciones están ofreciendo influencia, están ejerciendo influencia sobre los seres humanos, sobre los estudiantes además. Por tanto, ese proceso de enseñanza-aprendizaje escolarizado es muy complejo porque trabaja con personalidades y la personalidad es sumamente compleja, pero al mismo tiempo es irrepetible y es única. Si trabajamos con 40 estudiantes en una universidad, estamos trabajando con 40 personalidades, con 40 complejidades, y cada personalidad y cada complejidad es única e irrepetible. Nosotros trabajamos en función de modelar esas personalidades, transformar esas personalidades, formar, desarrollar esas personalidades. Sin embargo, estamos recibiendo influencias muy abiertas y muy multifactoriales. Por tanto, mantengan en sus mentes esto. Todo proceso de enseñanza-aprendizaje es un sistema. Fíjense, hay involucrado en ese sistema muchos componentes, muchas aristas, muchas particularidades. Es complejo ya de por sí siendo un sistema, pero es un sistema complejo. Vean ustedes ahí la teoría de los sistemas y la teoría de la complejidad, como habíamos hablado en el primer encuentro. Es un sistema complejo, abierto y multifactorial. Esa ley me parece muy importante y de hecho nos dice la gran responsabilidad y la gran complejidad de nuestra profesión. El muchacho con el que estamos trabajando, muchas veces el niño, el adolescente, individuos que están entrando en la parte inicial de la juventud, incluso individuos adultos en la educación de adultos. Para todos esos individuos, ese proceso tiene las mismas características, es muy complejo. Hay que verlo como un sistema y que está basado en muchas posibilidades que lo hacen un sistema abierto y un sistema multifactorial. Por tanto, el docente tiene que controlar mucho al estudiante, tiene que orientarlo para que él pueda abastecerse de ese sistema multifactorial y complejo de las cosas que más beneficios le pueden reportar. Por ejemplo, muchas veces nosotros sometemos a los estudiantes a que consulten Internet. Eso no es suficiente, hay que orientarlo. ¿Qué cosas vamos a consultar en Internet? En Internet hay muchas cosas que no son las adecuadas. En Internet hay cierta apertura para que muchas personas escriban. En Internet hay muchas cosas buenas, pero hay también muchísimas cosas malas. Y como que estamos hablando de un sistema que es abierto, cuando lo dirigimos a Internet tenemos que darle una orientación. ¿Qué encontrar en Internet? ¿Hacia dónde se dirige un individuo que quiera desarrollarse verdaderamente en Internet? Esa es responsabilidad del docente. Por eso que existen los buscadores académicos, porque a veces vamos a buscar algo en Google propiamente dicho y lo que encontramos no es suficientemente científico. Es algo que tiene mucho que ver con esta ciencia que está muy en lo científico popular. Y nosotros como docentes, como orientadores, como tutores, tenemos que cada vez que vamos a enfrentar al estudiante
a toda una serie de posibilidades abiertas de superación, de educación, tenemos que orientarlo. La orientación del docente hacia dónde se deben dirigir, qué deben consultar, porque si abiertamente le hablamos de Internet, pueden encontrar muchas cosas que no son científicas, muchas cosas que no están corroboradas en las, digamos, en revistas de impacto, en revistas indexadas. Tenemos que ser capaces de orientar porque el sistema es abierto y porque el sistema es multifactorial. La educación que se recibe viene de la familia, viene de la comunidad, viene de muchos componentes comunitarios y nosotros tenemos que orientarlo porque el sistema es complejo, porque el sistema es abierto y porque es multifactorial. Y tenemos que prepararnos ante cada clase, tenemos que prepararnos en cada momento para poder cumplir nuestra función, muchas veces orientadora. Muy importante esa función orientadora. ¿Hacia dónde dirigimos ese estudiante? ¿Qué caminos le ofrecemos para recibir las influencias necesarias, las que nosotros entendemos que debe recibir un estudiante para desarrollarse, para comprometerse con su sociedad, para ser un buen ciudadano? Y esa es la educación que queremos desarrollar, la de un buen ciudadano, para que sean buenos padres, para que sean buenos hijos, para que sean buenos integrantes de su familia, para que aporten a la sociedad, para que se desarrollen en una sociedad donde cada vez necesitamos a personas que sean buenas personas. Yo les decía en el primer encuentro, ¿cuántos problemas hay con la droga? ¿Cuántos problemas hay con el alcoholismo? ¿Cuántos problemas hay con el terrorismo? Pero si la institución académica ha de preparar al individuo para que se inserte en su sociedad, para que tribute a su sociedad, para que sea un buen ciudadano, un buen padre, un buen hijo, un buen componente social, y están pasando todas estas cosas, es porque la educación tiene que estar muy mal. La educación tiene que estar muy mal cuando hay en estos noticieros que vemos a diario tantos horrores, feminicidio, infanticidio, prostitución, drogadicción. Entonces, no está funcionando como debía funcionar la educación. Eso tenemos que verlo aquí, porque es un sistema complejo, abierto y multifactorial. Nosotros podemos estar hablando muchas cosas muy lindas en nuestros centros académicos, pero hay influencias de amistades muy negativas, influencias de grupos muy negativos. Por tanto, el docente tiene que ser también un orientador y tiene que tener en cuenta que el sistema educativo es complejísimo, es muy abierto y es multifactorial. De hecho, pueden estar distorsionando nuestro trabajo individuos de todo tipo en la sociedad, incluso en la familia, en las distintas organizaciones. Muchas organizaciones son organizaciones no benefactoras, sino organizaciones que traen problemas a la sociedad. Por tanto, esta ley es importante y nos prepara para saber que tenemos una responsabilidad muy grande ante la sociedad que queremos construir y no las cosas que se están construyendo en el mundo, que lo que hacen es destruir sociedades y destruir familias en sentido general. Por tanto, ahí vemos una gran responsabilidad. No se puede olvidar de la gran tarea que tenemos nosotros, de la gran tarea. Y la principal tarea es desarrollar individuos que sean benefactores, individuos que sepan comportarse y que contribuyan al desarrollo social. Esa es la principal tarea del docente, la principal tarea de la institución académica. Más allá de que conozca cuándo nació Benito Juárez, más allá de que conozca cuál es la primera ley de la termodinámica, que esto es importante, sumamente importante y extremadamente importante, pero más que eso, la gran responsabilidad está en preparar a individuos que sean benefactores, individuos que convivan de manera muy positiva en la sociedad en la cual nos estamos desarrollando y a la cual pertenece la institución, y eso es lo que habíamos hablado del contexto histórico social. Esta es la tercera ley. Tienen que volver sobre estas leyes, tienen que analizar estas leyes, profundizar en lo que quieren decir ellas, el significado que ellas tienen. Y recuerden
que mientras más conozcamos la ley, mientras más profundicemos en la ley, mejores profesionales vamos a ser y mejor resultado vamos a tener en nuestro trabajo, más allá de que ella se cumpla indefectiblemente. Y aquí volvemos a la trilogía escuela, familia, comunidad, que hemos estado hablando, que hemos estado reiterando. No nos cansamos de decir que en muchos países la escuela se ha divorciado de la comunidad, en muchos países la escuela se ha divorciado de la familia, y esto no puede suceder. Para lograr todas estas cosas tenemos que estar bien enlazados en nuestro contexto, en nuestras necesidades, en nuestros problemas, y ese contexto histórico-social está en la comunidad, pero que también está en la familia, porque la familia es miembro de la comunidad. Es la parte de la comunidad más cercana, digamos, al estudiante, es la familia. Y la comunidad es la parte más cercana al estudiante de la sociedad. Por tanto, en el contexto en que nos movemos, en el contexto de la institución académica, su vínculo con la familia y su vínculo con la comunidad, porque estamos preparando a un estudiante para que trabaje en esa comunidad, que estamos preparando a un estudiante para que conforme una familia, para que sea un buen padre, para que sea un buen hijo, para que sea una buena persona dentro de su familia y en la comunidad de residencia. Y esta trilogía no se puede perder de vista. Y vamos entonces a la cuarta ley de la didáctica. Todas son muy interesantes, todas nos dicen muchas cosas, todas nos ayudan considerablemente a entender qué hacemos y dónde nos movemos. Esta cuarta ley, la cuarta ley de la didáctica, expresa que todo proceso de enseñanza-aprendizaje es una unidad de una diversidad. Vean ustedes, es una unidad de una diversidad. ¿Cómo entender esto? ¿Qué es lo que nos da unidad? Bueno, por ejemplo, nosotros trabajamos con un programa en cada nivel educativo donde trabajamos. Como profesores tenemos un programa. Ese programa tiene determinados objetivos. Hay determinada intencionalidad en esos programas. Por tanto, ese programa nos da una unidad. Si tenemos 20 estudiantes en un aula, el programa constituye una unidad, porque ese programa tiene que recibirlo esos 20 estudiantes. Ese programa tiene una intención para el desarrollo de esos 20 estudiantes, poniendo un ejemplo particular. Pero esos 20 estudiantes son diversos, porque son 20 personalidades, porque cada una de esas personalidades tiene una característica peculiar, porque cada individuo es diferente por completo al otro. Por tanto, hay una unidad que nos da el programa y una diversidad que es la propia personalidad de los estudiantes. Y cada vez que nosotros analizamos, no solamente en la educación, no solamente en la didáctica, siempre vamos a estar inmersos en dos cosas importantes: unidad y diversidad. Unidad y diversidad. Por ejemplo, cuando hay mucha diversidad, todo el mundo piensa de una manera diferente, todo el mundo actúa de una manera diferente, todo el mundo trabaja de una manera diferente. Tiene que haber una unidad para que esa diversidad sea provechosa, pero tiene que haber una unidad, porque si no hay unidad y solo hay diversidad, lo que se establece es un caos. Imagínense ustedes que una ley, por ejemplo, las leyes sociales, y esto es algo importante, las leyes sociales. Nosotros hemos dicho que las leyes se cumplen indefectiblemente, que la ley tiene un cumplimiento independientemente de la conciencia de los seres humanos. Todo eso es real. Pero las leyes jurídicas, usted puede no cumplirlas. Usted puede cumplirla si es un buen ciudadano, o podría no cumplirla. Claro, si usted no cumple la ley va a tener un castigo, va a tener un problema precisamente ante la ley. Usted puede perder la libertad, usted puede estar preso por no cumplir una ley. Por tanto, cuando hablamos de ley en sentido general, hablamos de leyes científicamente hablando, pero cuando hablamos de leyes jurídicas, la ley no siempre se cumple, hay quien la incumple. Ese es otro tipo de ley, no es en la que estamos estudiando nosotros.
Pero, ¿qué pasa? Las leyes dan la unidad en una sociedad. Esto se puede hacer y esto no se puede hacer. Por tanto, la ley nos da la unidad. Independientemente de que hay mucha diversidad de comportamiento, hay una unidad que la da la ley. Por tanto, siempre vamos a ver una correlación, una relación entre unidad y diversidad. Ajá. Pero bien, la unidad nos da el camino a seguir, la diversidad son las distintas posibilidades que encontramos en comportamientos, en maneras de pensar. Lo que quiero decir es que tiene que haber unidad y tiene que haber diversidad. Si solo hay unidad, nos convertiríamos en autómatas. Si solo hay diversidad, nos convertiríamos en un caos. Y entonces tiene que haber unidad. Por ejemplo, en la naturaleza hay unidad y diversidad. Por ejemplo, si analizamos, por ejemplo, las aves, el grupo de las aves, ahí hay diversidad de colores, diversidad de tamaño, hay diversidad de comportamiento, hay diversidad de pico, hay diversidad de alas, hay diversidad de tipos de vuelo. Sí, pero hay una unidad. Todos son organismos formados por células y tejidos. Todos son organismos que llevan a cabo para su existencia un movimiento biológico de la materia que es el metabolismo. Todos tienen una forma de alimentación. Hay cierta variación, pero dentro de ciertos contextos. Es decir, que siempre que nosotros analizamos cualquier fenómeno de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento, vamos a encontrar unidad que da coherencia y vamos a encontrar diversidad que diversifica aspectos morfológicos, aspectos de todo tipo. Por ejemplo, en los animales hay diversidad de tamaño, algunos tienen el cuerpo cubierto por pelos, otros tienen el cuerpo cubierto por plumas, otros tienen el cuerpo desnudo. Hay diversidad, pero siempre hay una unidad. Son organismos vivos, formados por células, formados por tejidos, que tienen metabolismo propio, y siempre vamos a encontrar unidad y diversidad. ¿Qué pasa en el proceso de enseñanza-aprendizaje? La unidad la dan, por ejemplo, los planes de estudio. Los planes de estudio. Cada carrera tiene un plan de estudio. Ese plan de estudio nos está diciendo qué tenemos que hacer, hacia dónde tenemos que dirigirnos. Ese plan de estudio nos da unidad. Cuando vamos a una asignatura de un año de esa carrera, esa asignatura en ese año de esa carrera tiene un programa. Ese programa nos da unidad, porque tenemos que hacer lo mismo, tenemos los mismos objetivos, las mismas intenciones para 20, 30, 40 estudiantes. Ahora, esos 20, 30 o 40 estudiantes son disímiles, son distintos, son diversos, y nosotros tenemos que tratar de educarlos sobre la base de esa unidad, atendiendo a esa diversidad. Por tanto, todo proceso de enseñanza-aprendizaje es una unidad de una diversidad. Todos nuestros estudiantes son diferentes, pero nos proponemos intencionalmente aspectos similares con esa diversidad de estudiantes. Por tanto, tenemos que tener en cuenta. Miren, yo recuerdo en Perú, en una experiencia que tuve en un aula con unos 25 estudiantes de posgrado. Habían siete estudiantes, bueno, todos eran profesores. Habían 7 profesores que trabajaban en la misma institución académica, en el mismo centro. Y entonces yo discutiendo con ellos, todos tenían una idea diferente de lo que era el proceso de enseñanza-aprendizaje. Todos tenían ideas diferentes de los métodos a aplicar en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Todos tenían una visión distinta. Eso es diversidad, diversidad, diversidad sin unidad. Le pregunto, ¿y ustedes nunca se reúnen entre ustedes 7 nunca se reúnen? Ustedes nunca analizan esos estudiantes que ustedes tienen, nunca se reunían, nunca se reunían, nunca analizaban las características de sus estudiantes. Todos hacían el trabajo que entendían pertinente. Incluso todos no habían sido formados en los mismos centros ni en las mismas ciudades. Por tanto, en ese centro había diversidad, muchísima diversidad. Todo el mundo pensaba diferente y no había ninguna unidad. Imagínense ustedes un estudiante que entra un profesor y le dice una cosa y después viene otro profesor y le dice otra distinta.
incluso en los conceptos que trabajan, no tienen la misma visión porque no hay unidad, no trabajan con programas específicos, no se ponen de acuerdo. Lo que quiero decir es que si lo que prevalece únicamente es la diversidad, se produce un caos. Si lo que prevalece únicamente es la unidad, lo que se produce es una falta y una inconsecuencia del desarrollo intelectual. Tiene que haber una correlación entre lo unitario y la diversidad. Lo unitario en los procesos nos los dan los planes de estudio, las leyes de la propia universidad. Cada universidad tiene sus leyes por las cuales hay que regirse, tiene sus planes de estudio por los cuales hay que regirse, tiene sus programas. Esas leyes, esos planes de estudio y esos programas nos dan la unidad para saber dónde tenemos que movernos, cómo tenemos que hacerlo. Y la diversidad está en la propia naturaleza de los estudiantes, en su personalidad. Pero si solo hay diversidad, no hay manera de dirigir una universidad donde no hayan leyes, donde no hayan programas, donde no hayan planes de estudio. Y en el proceso que dirigimos en nuestras aulas, en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene que haber una intención generalizada, definida por las leyes y los programas. Esa es la unidad y tiene que haber una diversidad que es la naturaleza propia de los estudiantes. Si no hay una correlación entre unidad y diversidad, no podemos desarrollar el trabajo. Esta cuarta ley me parece muy importante y de ahí quiero llamar la atención de lo que es un programa, de la responsabilidad, porque un programa es un documento oficial. Un programa es un documento estatal aprobado por un Ministerio de Educación y aprobado por un Consejo de Ministros. Por tanto, esa oficialidad que nos dan los planes de estudio, los programas y las leyes universitarias constituyen la unificación, la unidad para trabajar con la diversidad. Creo que es importante en este sentido porque muchas veces los profesores violentan los programas, no son consecuentes con lo que plantean los programas. Muchas veces hemos visto que hay contenidos de los programas instructivos, educativos, que los profesores lo violan, no lo toman en consideración. Y en este sentido quiero decir la importancia del programa que da la unidad, pero que al mismo tiempo es un documento oficial, es un documento estatal, es un documento incluso político. Porque si no somos consecuentes con ese programa, perdemos la esencia de la unidad que ese programa nos confiere. Y ahí tenemos entonces la cuarta ley de la didáctica, es que la que nos dice que todo proceso de enseñanza-aprendizaje es una unidad de una diversidad. Tenemos que comprender cuál es la unidad y tenemos que comprender la diversidad. Por ejemplo, las opiniones de los estudiantes es diversa. Eso es importante. Cuando la diversidad está controlada por una unidad, es beneficiosa. Produce incluso pensamientos que podrían ser pensamientos reflexivos, que podrían ser pensamientos disímiles, que podrían ser pensamientos benefactores, porque todos pensamos de una manera diferente. Y esa diversidad es positiva. Y esa diversidad tiene que ser controlada desde la unidad y desde el trabajo del docente, para que todo esto tribute a la creatividad, porque la diversidad es también creatividad, pero siempre que haya una dirección, y esa dirección la da esa unidad que está en el programa y que incluso está en la labor del docente. Lo que no puede haber jamás es diversidad y solo diversidad sin unidad, porque nada se controla, todo es impermisible. Creo que aquí hemos desarrollado algo que me parece importante y aquí tenemos un grupo de preguntas que desde el primer encuentro nos parece importante, todas ellas. ¿Cuál es la ubicación de la didáctica como ciencia? ¿Cuál es el objeto de estudio de la didáctica? ¿Tiene la didáctica leyes, principios, categorías y componentes inherentes solo a ella? Algunas interrogantes de interés didáctico. ¿Qué características tiene cada uno de nuestros estudiantes? Eso es algo que debemos estudiar, eso es algo que debemos saber. Tenemos que penetrar en nuestros estudiantes qué características tienen ellos, cuáles son sus motivaciones principales. Puse esto aquí porque uno de ustedes había hablado de las motivaciones y es cierto, es muy importante. Tenemos que conocer cuáles son las motivaciones de nuestros estudiantes al mismo tiempo que tenemos
que desarrollar motivaciones a partir de nuestras actividades docentes. ¿Cuáles son sus motivaciones principales? ¿Qué quieren aprender y qué necesitan aprender? ¿Qué le vamos a enseñar y cómo se lo vamos a enseñar? Estas son algunas preguntas que se las dejo ahí porque realmente son preguntas de gran interés que muchas veces los docentes no se hacen. ¿Cuál es la importancia de los conocimientos que aprenden los estudiantes? Vamos a profundizar después en esto. ¿Para qué les sirven esos conocimientos a los estudiantes? Fíjense ustedes, aquí hay dos preguntas. ¿Qué importancia tienen esos conocimientos que aprenden los estudiantes? Ellos tienen que saber la importancia que tienen. ¿Para qué les sirven ese conocimiento? ¿Qué les representan a ellos esos conocimientos en la vida cotidiana, en una futura vida profesional? ¿Qué habilidades debe trabajar y desarrollar el estudiante en cada clase? ¿Qué importancia les reporta a los estudiantes el desarrollo de esas habilidades? Hay un grupo de preguntas que están presentes ahí, que las vamos a ir trabajando, se las doy para tener una visión inicial general, pero vamos a ir trabajando en esto en los dos encuentros que nos faltan por desarrollar con ustedes. Aunque este encuentro está dirigido básicamente a las leyes, también tenemos que, habíamos hecho una comparación inicial entre leyes y principios. Ustedes tienen ahí un material donde hay 8 principios didácticos. Recuerden, ya lo habíamos hablado desde el momento inicial, incluso desde el primer encuentro, que los principios eran muy importantes, pero que había que conocerlos, había que internalizarlos, había que comprometerse con ellos. Hay un grupo de principios que vamos a ver de una manera muy general en el próximo encuentro, porque queremos que ustedes profundicen en los principios entre este encuentro y el próximo encuentro, que revisen esos principios. Algunos de esos principios es el principio del carácter científico, o sea, las clases nuestras tienen que tener un alto nivel de cientificidad. Hay un principio que es la vinculación de la teoría con la práctica, o sea, no somos científicos si solo abordamos teoría, no somos científicos si solo abordamos la práctica. Tiene que haber un vínculo en nuestras clases de la teoría con la práctica, tiene que haber un vínculo con la cientificidad, tiene que haber un vínculo con la sistematicidad del trabajo que desarrollamos. Lo estoy exhortando a que revisen los principios. Vamos en la próxima clase, a hacer un comentario sobre los principios. Queremos que ustedes estén preparados para ello. No sé, Fran, ¿estás ahí? Si, Siempre estoy aquí. Si hay alguna posibilidad, tenemos todavía unos minutos, ¿no es así? Sí, tenemos 3 minutos. Había compañeros que habían, bueno, levantado la mano, pero bueno, consulta. La han bajado y vamos a darle la palabra para ir cerrando a Ronald, que quiere hacer una consulta. Adelante, adelante. Muy bien, profesor. Volviendo al tema de las leyes, haciendo un análisis también de la importancia que tienen estas leyes, quería aportar hace rato cuando tocó la segunda ley. Esta ley que se refiere a ubicar al proceso de enseñanza-aprendizaje en un contexto histórico-social, ¿verdad?, determinado. Está todo perfecto, incluyendo la nota de la primera, tercera y cuarta ley. Sin embargo, podríamos agregarle algo más a la segunda ley, que es muy importante desde mi punto de vista. Si nos ubicamos en el contexto histórico-social de cualquier país, ¿verdad? Nos ubicamos, pero vamos a situarnos en la realidad actual, en el momento actual que vive ese país, en ese contexto, ¿no? Y la educación tiende precisamente a cambiar esa realidad social a mejor, porque de otra manera estaríamos circunscritos a un continuo determinismo histórico que no nos permitiría salir más allá de lo que podemos aprender y aprender hasta con H de los conocimientos en ese medio. Entonces, el agregado a esta segunda ley sería de que
efectivamente, al ubicarse, como usted bien lo dijo, en ese contexto histórico-social, también nos permite identificar la realidad en la que se vive, pero para cambiarla, principalmente para nuestro país latinoamericano, ¿no? Para cambiarla para mejor. ¿Mediante qué? Mediante precisamente esta generación de conocimientos, mediante la educación, mediante, por supuesto, de la didáctica en la educación. Ese sería más que todo un agregado que se le puede dar a la segunda ley. Entonces la pregunta es, ¿qué le parece eso, profesor? Sí, sí, claro. Mire, y me parece importante, le voy a responder. El proceso educativo es un proceso que está dirigido a la ciencia y está dirigido a desarrollar el pensamiento científico. La ciencia es transformadora. O sea, la ciencia no es solo asimilación de conocimiento. La ciencia es estudio de realidades objetivas con un empeño básico. O sea, generalmente todo trabajo científico tiene una esencia de transformación, de cambio beneficioso. Por tanto, desde el punto de vista de la ciencia, que es parte de este contexto que analizamos, hay transformación. Y desde el punto de vista de la educación también sucede lo mismo, porque la educación, cuando hablamos de que la institución académica tiene que preparar al individuo para vivir en sociedad, tiene que preparar al individuo para resolver los problemas de su sociedad, para enfrentar la problemática de esa sociedad, el efecto es transformador. O sea que la educación no está concebida en el estaticismo, está concebida en el cambio, está concebida en la transformación, también la ciencia. O sea, que el trabajo científico no solo pretende tener más conocimiento de la realidad, sino que el trabajo científico tiene un aspecto esencial y es transformar la realidad, establecer ganancias cualitativas y cuantitativas a partir de la propia realidad. Lo que usted dice es absolutamente cierto. Y la visión de la educación es también cambio. La educación se va desarrollando también. La educación va cambiando en la medida que cambia la cultura, o sea, que se engrandece la cultura, en la medida que aparecen nuevos conocimientos científicos, en la medida que aparecen nuevos instrumentales. Por ejemplo, ahora han aparecido una serie de tecnologías de la información y las comunicaciones. La educación tiene que transformarse en función de eso, tiene que formar parte de ese contexto, porque ese es el contexto histórico, social y tecnológico también. Se puede ampliar, ¿no? Histórico, social, tecnológico, académico, como que la sociedad se transforma, como la sociedad, digamos, que avanza. La educación no se puede quedar rezagada, tiene que avanzar en conformidad con la ciencia y avanzar en conformidad con el desarrollo sociocultural, científico, tecnológico, político, etc. Es decir, que lo que usted dice es cierto, está implícito propiamente en la ley. La ley plantea de que realmente el cambio es una perspectiva de la ciencia, el cambio es una perspectiva propia de la educación. Y la sociedad cambia, si el contexto es histórico social y la sociedad cambia, la educación. Claro, hay un problema. Por regla general, la educación queda rezagada y eso es una contradicción. La educación queda rezagada con respecto al desarrollo científico-tecnológico. Es decir, las universidades van detrás cambiando sus programas, pero ya cambió la concepción científica y tecnológica. Hay una serie de implementaciones tecnológicas muy nuevas que todavía no se están trabajando en las instituciones sociales, porque hay una contradicción. La ciencia avanza más rápido, la tecnología avanza más rápido que los cambios que produce la educación para ajustarse a esa tecnología. Realmente es una contradicción y la sociedad cambia y se transforma. En la sociedad hay ganancia cualitativa y hay cierto rezago en la educación para poder perseguir los avances de la ciencia, de la tecnología, los avances de la sociología. Estas cosas suceden, pero estos conocimientos nos hacen a nosotros ser muy actualizados. Por ejemplo, cuando vean en la clase próxima los principios didácticos y nos refiramos al principio de la cientificidad, vamos a ver que hay descubrimientos científicos que todavía no se están trabajando en las universidades. Pero el docente que esté actualizado científicamente puede empezar a plantear una serie de ejemplos que se ajusten a esos avances y de ahí la actualidad
que debe tener este principio de la cientificidad. ¿Cómo nosotros podemos cumplir con ese principio, estando actualizado con la ciencia, llevando a los estudiantes hacia los avances más significativos de la ciencia? Todas estas cosas que estamos analizando aquí son muy importantes. La consideración suya es muy importante. Y aclaro, la educación tiene que servir a la transformación, como sirve la ciencia, como sirve la sociología, porque lo que no puede haber es estaticismo. Y estas leyes nos ayudan también a comprender eso. Yo creo que el razonamiento suyo es muy importante, pero está implícito en este, no es que no se haya dicho, pero está implícito en ese sistema de leyes, en estas 4 leyes y en estos principios, porque como vimos al inicio, no podemos divorciar a las leyes de los principios. Hay principios que tienen una incidencia sociológica, hay principios que tienen una incidencia científica, y estos principios nos hacen movernos hacia el cambio, hacia la actualidad. Y este es el sentido de todo lo que estamos estudiando aquí. Evitar estar haciendo lo mismo, digamos, año tras año. Yo me acuerdo, y voy a hacer una anécdota muy breve, la hago muchas veces. Yo durante muchos años revisaba las clases de los docentes, pero cuando era muy joven me daba mucha pena, siendo tan joven, revisar las clases de profesores que ya tenían una edad avanzada. Y me pasaba los primeros 2 años, ese trabajo lo pasé revisando las clases de los muy jóvenes. Al final ya, cuando pasaron 2 años, un poco más, ya aquellas personas mayores se identificaron conmigo y me decían, bueno, ¿por qué no vas a ver mi clase? Y empecé a ver las clases de los mayores, aquellos que yo consideraba en primera instancia que eran los que más conocimientos tenían, los que mejores experiencias ponían en práctica. Y entonces tuve 2 años viendo clases de muy jóvenes y después tuve varios años viendo clases de personas ya no jóvenes. Y la conclusión fue la siguiente: no siempre los que mejores lo hacen son los que más años tienen. Yo me di cuenta que había más creatividad, más deseo de cambio en los jóvenes que en aquellas personas de edad avanzada que daban clases. Y me di cuenta rápidamente en algo que dije una vez y muchos me lo recuerdan. No es lo mismo tener 20 años de experiencia que tener 20 veces la experiencia del mismo año. Vean ustedes, no es lo mismo tener 20 años de experiencia. Tener 20 años de experiencia es cambiar, es transformarse, es desarrollarse, es ganar en conocimientos y en percepciones de todo tipo. Esos son los 20 años de experiencia. Pero si usted ha hecho lo mismo durante 20 años que hizo cuando inició su clase, en el momento que usted se graduó, usted no tiene 20 años de experiencia, usted tiene 20 veces la experiencia del mismo año. Y entonces esto un poco esto que estamos discutiendo aquí. Me parece importante todo lo que han preguntado, me parece importante todos los razonamientos que han hecho, porque nos encuadra en una visión más profunda de lo que es la didáctica, de lo que es la ciencia pedagógica en sentido general y de lo que es las ciencias de la educación en sentido general.